Saludos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. Recordemos que la trigonometría tiene que ver con todas las propiedades que tienen los triángulos. En este caso nos vamos a referir a los triángulos rectángulos. Si nos hablan de razones trigonométricas, nos están hablando de un término llamado sen. Esta de aquí es una letra griega que significa un ángulo. Esta de aquí se denominaría seno, solamente que se escribe de esta manera. Y la función seno o la razón trigonométrica seno es igual siempre al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahorita vamos a hablar acerca de dónde encontramos el opuesto, cuál es la hipotenusa. Una segunda razón trigonométrica, entonces se llamaría el coseno, pero se escribe solamente cos y se coloca este que es el ángulo. En este caso es una letra griega, puedo colocar cualquiera, pero siempre referida a un ángulo. El coseno, la razón, recuerden que razón es una división o relación entre dos elementos, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego vendría una tercera que sería la tangente y se escribe solamente tan y refiero el ángulo. Y es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cuarta sería entonces la función cosecante. Ojo con la palabra cosecante como yo la escribo. Es muy similar a coseno, pero en este caso entonces sería coesc de alfa, cosecante. Y la cosecante va muy relacionada con el seno. De hecho, son las funciones inversas. Esta de aquí y esta de aquí son funciones inversas. ¿Qué significa que sea inversa? Si esta es opuesto sobre hipotenusa, aquí vas a colocar hipotenusa, el valor de la hipotenusa, sobre el cateto opuesto. Viene la quinta razón que se llama la secante. Miren la diferencia entre estos dos. Esta es una n de seno, esta es una c de secante. La secante también tiene una relación inversa con el coseno. Cuando hablamos de relación inversa, entonces estamos hablando de lo siguiente. Si coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces secante será hipotenusa sobre adyacente. Y viene la última razón trigonométrica que se denomina cotangente, la que también tiene una C, pero además se caracteriza es por la T. Entonces dice, cotangente de un ángulo es igual a ¿quién? Esa tiene una relación inversa también, entonces, con la tangente. Entonces vamos a colocar esta, es relación inversa con esta de aquí. Si la tangente es opuesta sobre adyacente, entonces esta sería adyacente, esta sería adyacente sobre opuesto. En últimas, si tú te aprendes esta primera, esta segunda y esta tercera de memoria, pues va a ser más fácil que puedas hacer esta parte de aquí. Vámonos ahora sí para saber aquí, mira que aquí hablan de hipotenusa, opuesto, ángulo. Entonces vamos a mirar y adyacente, vamos a mirar en un triángulo que sea rectángulo, o sea aquí estamos hablando de un ángulo de 90 grados. Y vamos a decir que el ángulo puede estar o en esta parte de aquí o en esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces yo voy a llamar, por ejemplo, a este ángulo A, para que quede más claro. A. Yo voy a hacer todo con relación a este ángulo. Eso es lo que yo voy a tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, el ángulo aquí va a ser entonces A. Voy a remarcarlo, A. Muy bien. Resulta de que el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, este de aquí, siempre se va a llamar entonces hipotenusa. Se va a simbolizar con una H. Y ahora vienen dos lados o dos catetos. Aquí hay este de aquí que sería un cateto y este de aquí sería el otro cateto. Uno de ellos es cateto opuesto y otro adyacente. La palabra opuesto significa que está al otro lado. Entonces, ¿cuál de estos dos lados? Este o este de aquí está al otro lado del ángulo A. Ah, pues este de aquí, mire que este está al otro lado. Por tanto, este de aquí se va a llamar cateto opuesto. Pero es con relación a este ángulo de aquí. Mientras que este cateto, mire que está juntico a él. Entonces sería cateto
adyacente. La palabra adyacente significa estar junto a, adyacente. ¿Listo? Ya teniendo esto y teniendo que las razones trigonométricas tienen unas determinadas fórmulas, por así decirlo, entonces ya nosotros podríamos perfectamente hacer esto, hallar las 6 razones trigonométricas con relación a un triángulo que es rectángulo y con relación a un ángulo. ¿Listo? Bueno, entonces en esta actividad me dice hallar las 6 razones trigonométricas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque las 6 razones son las mismas que habíamos copiado antes. Recordar la fórmula. ¿El seno es igual a quién? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta es la fórmula. Entonces venimos al triángulo. Vean que aquí el ángulo de referencia es el ángulo A. ¿Dónde está el ángulo A? Aquí está el ángulo A. Entonces yo tendría que hallar cuál es el opuesto y cuál es la hipotenusa. Entonces sabemos nosotros, este es el ángulo de 90 grados, al frente está la hipotenusa, o sea que esta sería hipotenusa, voy a colocar aquí, hipotenusa. ¿Y cuál de los dos sería el cateto opuesto? Recordemos que hay un cateto, que es este, pero este está juntico al A, entonces no es cateto opuesto, está adyacente. Y este de aquí, si este está al otro lado, relaciona a este ángulo, entonces sería cateto opuesto. Yo voy a colocar aquí OP para indicar que es opuesto, y de una vez le voy a colocar a este AD, Y para decir que es adyacente. Entonces ya tengo la hipotenusa me vale 10, el opuesto me vale 6 y el adyacente me vale 8. Entonces ahora sí podemos nosotros hallar el seno. Seno de A con relación a este ángulo es igual a opuesto. El opuesto es 6. Entonces yo digo 6. Y lo voy a dividir entre la hipotenusa, pero la hipotenusa para este triángulo es igual a 10. Yo aquí puedo hacer simplificación, mitad 3, mitad 5. Y lo puedo dejar como 3/5. O también puedo hacer la división y eso me va a dar 0,6. Y de esa manera he hallado la función o la relación, la razón, seno de en este triángulo de aquí. Vamos ahora con el otro que me dicen, vamos a hacer coseno. La fórmula de coseno, adyacente sobre hipotenusa. Como es el mismo ángulo A, entonces me dicen adyacente. ¿Verdad que yo ya lo había marcado? Y me vale 8. Listo, entonces comencemos con ese 8. Es igual a 8 dividido en la hipotenusa. Ya sé que la hipotenusa vale 10. Simplifico, saco mitad arriba, mitad abajo y me da 4/5. Si hago la división me da 0,8. Y ya coseno. Vámonos con la tercera que es la tangente. Recordemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Entonces hagámoslo a ver cómo nos da. Cateto opuesto, miren, ya lo tengo aquí, sé que es 6 dividido adyacente y el adyacente en este caso es 8. Hago la simplificación 3 sobre 4 y comienzo a hacer la operación. Entonces me va a dar 0,75, si no estoy mal, algo así. Listo. Voy a hacer ahora la cuarta, que es cosecante, que no me va a confundir ni con coseno ni con cotangente. Entonces en este caso es cosecante. ¿Cosecante es igual a qué? Entonces según la fórmula es igual a cateto. Recordemos que cosecante es lo contrario, lo inverso, perdón, del seno. Entonces en este caso es hipotenusa sobre opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10, entonces yo digo 10 sobre el opuesto que vale 6. Hago la división, me da 5 sobre 3 y lo convierto a decimal si me lo piden en decimal. Secante es igual a ¿qué? Secante es igual, es lo inverso del coseno, o sea, hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Y comenzamos a hacer entonces el cambio de variables. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. ¿Cuánto vale el adyacente? El adyacente en este caso vale 8. Simplificamos 5 sobre 4. Si queremos hacemos la división. ¿Listo? Entonces eso me da como 1,5, algo así. Vamos ahora a la cotangente. También, ¿qué fórmula tiene la cotangente? La cotangente es lo inverso de la tangente. Esta es la tangente, entonces no es opuesto sino sobre adyacente, sino lo inverso. O sea, adyacente sobre opuesto.
Listo, ya tengo esa parte de allí. Ahora lo que yo hago sencillamente es reemplazar el adyacente. Ya sé que vale 8, mírelo aquí. ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 6. Hago la simplificación y me da 4 sobre 3, me da 1,3. Y de esta manera he hallado las razones trigonométricas para este triángulo. Bueno, aquí también hago lo mismo, identifico. Me dicen, halle las 6 razones trigonométricas. Lo primero que yo hago es identificar. Ya sé que este es el ángulo de 90 grados, el que está al frente se va a llamar la hipotenusa. El cateto, que está al otro lado del ángulo B, pues se va a llamar opuesto. Y el que está pegadito se va a llamar adyacente. Ya ahorita no voy a escribir la fórmula, voy a aprender a hacerlas de memoria porque ya uno las puede aprender. Seno es igual a opuesto. El opuesto vale 4 sobre hipotenusa. Hipotenusa vale 5. Hace la división 0,8 según como lo exijan. Vamos con coseno. Coseno es adyacente. ¿Adyacente cuál era? Véalo aquí. Por eso es bueno escribirlo. Entonces en este caso es 3 y lo divido entre hipotenusa que vale 5. Hago la división también o la dejo así, o la simplificación. Tangente es opuesto, vale 4. Sobre adyacente, el adyacente vale 3, entonces vale 1,33. Vamos con el cosecante, que es el inverso de la tangente. En este caso, entonces, si ya tienes que este es 4 sobre 5, pues el otro es 5 sobre 4 y ya, para de contar. La secante, la secante es el inverso del coseno. Como este es 3 sobre 5, pues el otro es 5 sobre 3. Incluso es hasta más fácil. Lo mismo la cotangente, es lo inverso de la tangente. Entonces ya no es 4 sobre 3, sino 3 sobre 4. Y de esta manera has hallado las 6 razones trigonométricas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una actividad. Tú vas a realizar las 6 razones trigonométricas con relación a este ángulo A. Ojo, a este ángulo de aquí. ¿Listo? Y para este le hace las 6. Hace entonces la función seno de A. Hace la función coseno de A. Hace la función tangente de A. Y sus inversas. El inverso del seno, entonces vamos a llamarle cosecante del valor A, del ángulo A. El inverso del coseno es la secante del valor A. Y el inverso de la tangente es la cotangente de A. Lo primero, identifique cuál es la hipotenusa, dónde está el cateto opuesto y dónde está el cateto adyacente. Lo mismo este de aquí, hace exactamente lo mismo, hace las 6 funciones. Entonces comienza, seno, pero mire que aquí el ángulo es B. Ya aquí le cambia el ángulo, entonces le van a cambiar los valores. Simplemente usted va a decir cuál es la hipotenusa, cuál es el opuesto, cuál es el adyacente para este triángulo. De igual manera vas a hallar entonces el coseno de B, vas a hallar entonces la tangente de B, vas a hallar los inversos. El inverso del seno habíamos dicho que era el cosecante de B. Vas a hallar el secante, que es el inverso del coseno de B. Y por último, entonces vas a hallar el cotangente, la cotangente del ángulo B. Y de esta manera, entonces ya puedes resolver estos triángulos, hallar las 6 razones trigonométricas. ¿Listo? Bueno, entonces espero que lo puedan realizar esta tarea para que ustedes la hagan en el cuaderno, luego yo les reviso. Feliz tarde.